Nunca pensé que el lugar por el que sangré los dedos, literalmente, terminaría siendo el garaje donde me arrojarían como si fuera una carga vieja e incómoda. El taxi frenó con un chirrido frente a la casa. Mi casa. Bueno, la que yo ayudé a construir con cada centavo que tenía. El conductor aún no me había dado el recibo cuando vi mis maletas, perfectamente alineadas como un altar al descaro, justo sobre el césped. Encima de una de ellas, una notita rosa chillona que me sacó el alma del cuerpo. Si quieres quedarte, el garage está libre, cara sonriente. Con cariño, tu nuera. Me temblaron las manos. No por el frío, que hacía un calor de esos que te parten la espalda. Era rabia. Y vergüenza. Ahí, en plena calle, como si yo fuera una extraña. Una intrusa. No me moví. Ni siquiera respiré. Lo único que hice fue sacar el teléfono y marcar. No a mi hijo. No. A mi banco. Ese garaje, donde me habían tirado como a un mueble roto, olía a pintura vieja, humedad y desdén. Entre el cortacésped y una caja con luces navideñas, habían inflado un colchón de aire que ni siquiera estaba del todo lleno. Me senté en la orilla, con cuidado de no reventarlo, y miré alrededor. Las paredes estaban manchadas de aceite, como si mi dignidad hubiera sido absorbida por cada rincón. No hubo abrazo. No hubo ¿cómo estás, mamá? Hubo un mensaje. Un miserable mensaje de texto, hablamos mañana. Y yo ahí, con los zapatos aún puestos, y la espalda hecha trizas. Pensé en la hipoteca. Claro que la pagué este mes. Como todos los meses desde que me mudé con ellos. ¿Y qué recibí a cambio? Un garaje. Un maldito garaje. Me apoyé contra la caja de herramientas y solté un suspiro. No iba a llorar. No esta vez. Ya había aprendido que las lágrimas solo les daban más fuerza a los que te quieren ver débil. Hace 2 años, cuando me operaron la cadera, me abrieron las puertas. Aquí siempre tendrás un lugar, mamá, me dijeron. Eres familia. Qué bonita suena esa palabra hasta que se usa como trampa. Desde entonces, ayudé con los gastos, cuidé a mis nietos, cociné, limpié. Hice todo lo que una madre haría por su hijo y más. Y ellos me premiaron con una cama de aire junto a una desbrozadora. Agarré mi relicario, ese que siempre llevo al cuello, y lo apreté con fuerza. Dentro está la foto de mi madre. Ella también supo lo que era callar por amor. Pero yo ya no iba a callar. Ya no. ¿De verdad creían que me quedaría callada? ¿No sabían que ese mismo día, antes de que el sol se escondiera, yo ya había abierto una carpeta con todo lo que necesitaba? Recibos, transferencias, mensajes, papeles, todo. Y aunque ellos creían que me estaban encerrando en un rincón, lo que en realidad hicieron fue liberarme. Y ahora, con esa misma calma con la que un volcán guarda su lava, yo preparaba mi próxima erupción. El aire del garaje apestaba a trementina y a ese olor rancio que dejan las cajas de cartón mojadas. Me quité los zapatos con un quejido, no por comodidad, sino para evitar que se reventara el colchón inflable que parecía respirar conmigo cada vez que me movía. Las luces navideñas colgaban del techo como testigos mudos. Brillaban en azul y rojo, como si celebraran una tragedia. Me recosté con cuidado, la espalda gritando en cada intento por acomodarse entre la manguera del jardín y una bicicleta olvidada. Mi hijo no apareció. Ni un «¿te falta algo, mamá?» Ni un «lo siento». Solo ese mensaje seco. «Hablamos mañana». Me tapeé con acento agudo con una manta vieja que aún olía a perro mojado. Cerré los ojos, pero el silencio del garaje no era paz. Era castigo. Y ahí, entre las sombras y el frío, comencé a repasar los números. Porque una madre herida aún piensa como proveedora. La hipoteca. Ese mes la pagué yo. Como casi todos desde que me mudé tras la operación. Lo hice por ellos. Porque así soy yo. Porque si podía ayudar, ayudaba. ¿Qué otra opción tenía? ¿Mirarlos ahogarse? Pero esa noche comencé a entender que para ellos yo no era mamá. Era una línea más en su contabilidad. Un flujo constante de efectivo. Una niñera con cuenta bancaria. Apreté los dientes. El calor me subía a la cabeza y no era por el clima. Era por la indignación. ¿Qué parte de te amo permite meter a tu madre en un garaje lleno de ratas? Porque sí, escuché los chillidos en la esquina. Hasta las ratas tenían mejor ubicación que yo. Me levanté y me senté sobre el colchón que crujió como una bolsa vacía. Abrí mi bolso y saqué lo que siempre llevo conmigo. Mi libreta negra. Ahí anoto todo. No por paranoia. Por memoria.
porque con los años uno aprende que la confianza sin pruebas es una invitación al abuso. Empecé a escribir. Hoy me dejaron en el garaje. Fecha. Hora. Mensaje recibido. Cada palabra era un ladrillo. Yo no estaba planeando una queja. Estaba construyendo una defensa. Ese garaje, con su olor a abandono, fue el inicio de algo que ellos jamás imaginaron. El despertar de una mujer que ya no estaba dispuesta a mendigar cariño. Una madre, sí, pero también una persona. Una que había olvidado cómo se sentía poner límites. Y aunque esa noche no dormí ni una hora seguida, porque el colchón chillaba y las lágrimas no me dejaban, algo dentro de mí empezó a endurecerse. Como el yeso que cura los huesos. La vieja yo, la que pedía permiso para existir, había muerto esa noche entre latas de pintura y trapos sucios. Y la que despertó al día siguiente, esa iba a reclamar lo que era suyo. Recuerdo ese rincón de la casa donde solía preparar el desayuno, el desayunador junto a la ventana, con su mantel de cuadros verdes y blancos que yo misma cosí. El sol entraba directo por la cortina de encaje y bañaba la mesa como si Dios mismo nos bendijera con luz. Ahí nos reíamos. Ahí ella me decía suegrita linda mientras me pasaba las tostadas. Yo me lo creí. Todo. Después de la operación de cadera, me costaba caminar, pero no quería estorbar. Les dije que podía quedarme en un hotel mientras me recuperaba, pero ella, mi nuera, insistió. No, por favor, mamá, esta es tu casa también. Me abrazó tan fuerte que hasta lloré. Yo no sabía que esa lágrima era solo teatro. Acepté quedarme. Solo mientras me sano, dije. Pero los días se hicieron semanas, las semanas, meses, y yo fui encontrando formas de ayudar. Lavar los platos, cuidar a la niña, cocinar para todos. Al principio, parecía que lo valoraban. Gracias por todo, mamá, me decía mi hijo mientras se ponía la corbata. No sé qué haríamos sin ti. Y yo, con el corazón inflado de amor, pagaba una factura aquí, un mandado allá. Y cuando llegó la hipoteca con ese aviso rojo, también la cubrí. Después te la devolvemos, me prometieron. Yo ni lo pedí, porque ¿quién le cobra a su propio hijo? A veces la vida te devuelve el eco de tus decisiones. Pero a mí me devolvió un portazo. Esa mañana en el garaje, mientras me calentaba un té con la vieja tetera eléctrica que aún guardaba, me acordé de aquella tarde en que ella me dijo que me consideraba como a una madre. Fue después de que me quedé toda la noche con la niña que tenía fiebre. No sé qué haríamos sin ti, repitió, pero lo supieron perfectamente. Me reemplazaron por una niñera antes de que yo siquiera me enterara. Me acuerdo de un gesto. Siempre lo hago cuando estoy nerviosa. Alisar el mantel, aunque sea invisible. Ese día, lo hice sobre mi regazo, como si el recuerdo de aquel mantel pudiera calmarme. Pero no hubo consuelo. Solo una sensación que me taladraba el pecho. Traición. ¿Y qué otra opción tenía yo en aquel entonces? Yo quería pertenecer. Después de perder a mi hermana, después del divorcio, ellos eran lo único que me quedaba. Creí que esta casa era mía también. No por escrituras ni títulos. Por amor. Por presencia. Porque estaba cuando ellos no podían. Porque los levanté, los sostuve y los mantuve. Pero ahora lo veo claro. Me confundí. Confundí necesidad con cariño. Funcionalidad con afecto. Y ellos confundieron mi entrega con disponibilidad infinita. Como si yo fuera una lámpara vieja que solo sirve mientras alumbra. Cuando parpadea, la tiran. Me quedé sentada en esa silla plegable del garaje, mi té ya frío, mirando las cajas de Navidad. Y entendí algo que me dolió más que todo lo anterior. Yo no era bienvenida, era tolerada. Y eso, mi amor, eso ya no iba a ser suficiente. La mañana siguiente me despertó un zumbido. La puerta del garaje abriéndose. Pero no era él. Era el basurero. Me vestí sin hacer ruido, y entré en la casa mientras todos dormían. La cocina esa que yo limpiaba cada noche, olía a café de máquina y a indiferencia. Me senté frente al mostrador y abrí el bolso. Tenía una idea fija. Revisar los estados de cuenta. Saqué mi archivador de tela, el que siempre cargo, por costumbre. No confío en que los bancos recuerden lo que yo no tenga escrito. Ahí estaban. Los recibos de transferencia. Cada mes. Montos exactos. Fechas precisas. Hipoteca. A nombre de ellos. Pagada por mí. Marqué al banco de nuevo. Señora, lamento informarle que usted no figura como titular de la propiedad. Me lo dijeron con esa voz amable de quien no quiere herirte, pero te clava el puñal igual. ¿Pero las transferencias? Insistí.
con un nudo en la garganta. Vienen desde su cuenta, sí, pero eso no cambia el título de propiedad. Colgué sin despedirme. El aire en la cocina se volvió más denso, como si los mismos muebles se avergonzaran de lo que acababa de escuchar. Mi dinero había construido esta casa. Mis manos habían cocinado en esa estufa. Mi espalda había cargado a esa niña enferma en madrugadas sin fiebre. Pero en el papel, yo no existía. Volví al garaje. Me senté en la caja de herramientas. Abrí el cuaderno negro. Escribí una palabra con tinta temblorosa, invisible, y entonces recordé, esa vez que firmé un cheque para cubrir la reparación del techo. Ella me dijo, «Eres un ángel, suegrita». Yo pensé que era gratitud. No era. Era cálculo. Yo no quería venganza. Quería reconocimiento. Quería que alguien, por una vez, dijera, «Esto es tuyo también». Pero no lo harían. No por voluntad propia. Así que empecé a pensar, si el banco no me reconoce, ¿quién sí podría? Tal vez la ley. Mi dedo giró el relicario en mi cuello. Lo hago cuando necesito pensar con frialdad. Cuando ya no hay lugar para el corazón. Esa casa era suya, sí. En el título. Pero si yo paraba los pagos, ¿quién la sostenía? Sin mí, se derrumbaba como un castillo de cartas. Me prometí algo mientras me tapaba con la manta vieja esa noche. No iba a discutir. No iba a rogar. Iba a demostrar. Y cuando eso pasara, cuando vieran lo que perdieron, no me iba a reír. No me hacía falta. Me bastaba con que lo supieran. Ese jueves, después de limpiar mi rincón del garaje y doblar la manta que apenas cubría la vergüenza, entré a la casa mientras ellos salían. Iban al supermercado, según el calendario que aún colgaba en la pared con mis iniciales marcando los pagos. Me quedé en silencio, como un fantasma. No quería que me vieran, solo necesitaba un poco de aire fresco y, si podía, unos minutos de dignidad entre paredes que una vez me hicieron sentir amada. Fue entonces cuando la escuché. Estaba en su oficina, al fondo del pasillo. Hablaba por teléfono. Su voz tenía ese tono dulzón que usaba para vender cualquier cosa. Una historia, una casa, una mentira. Es mejor así. Si está en el garaje, los compradores pueden ver la casa completa sin obstáculos, dijo riendo. Obstáculo. Eso era yo. Un obstáculo. Me quedé inmóvil. Una parte de mí quería irrumpir en la habitación, gritarle que yo había pagado esa cocina, esos pisos, hasta el sistema de aire acondicionado que tanto presumía. Pero otra parte, más fuerte, me dijo, escucha, memoriza. Así que retrocedí un paso y me pegué a la pared. El tono de su voz cambió, más bajo ahora. Claro que no sabe. Piensa que solo está ayudando. Mientras pague la hipoteca, no hay problema. Apoyé la frente contra el marco de la puerta cerrada. Sentí una punzada detrás de los ojos, pero no lloré. No otra vez. Estaban planeando vender. Y yo no era parte de nada. Ni como familiar. Ni como dueña. Ni siquiera como ser humano. Volví al garaje sin hacer ruido. Agarré mi cuaderno negro. Escribí. Están buscando compradores. Me llaman obstáculo. No lo saben, pero escuché todo. Subrayé todo 3 veces. Esa noche no pude dormir. El zumbido del ventilador viejo mezclado con las voces que se repetían en mi cabeza. Obstáculo. Mientras pague, sin problema. ¿De verdad creían que podían vender la casa bajo mis pies mientras yo seguía pagando por ella? Pues perfecto. Si querían jugar sucio, yo iba a jugar limpio. Pero con estrategia. Al día siguiente, sin decir palabra, fui a la biblioteca. Imprimí todos mis recibos de transferencia. Guardé los documentos en una carpeta azul que compré por $3.50. La llamé Dignidad. Porque en esta vida uno puede perder muchas cosas. El amor, el respeto, incluso la fe. Pero no se debe perder la memoria. Porque sin memoria, una se resigna. Y yo no nací para resignarme. Así que me dije, si van a vender esta casa, será conmigo en el contrato. Y si no, será conmigo en la demanda. Esa tarde, después de mi visita a la biblioteca, me fui directo a casa de Maggie. Ella y yo nos conocimos en una sala de espera hace más de 20 años, esperando noticias de nuestros hijos. Desde entonces, hemos compartido café, lágrimas y silencios que no necesitan explicación. Su cocina olía a canela. Siempre huele así, cuando sabe que vengo malherida. ¿Y bien?, me dijo mientras servía el té. ¿Qué te hicieron ahora? No me anduve con rodeos. Le conté todo. El garaje. Los pagos. El plan de venta. La palabra obstáculo,
que todavía me resonaba como una bofetada sin mano. Maggie no interrumpió. Solo me miraba con esos ojos suyos, duros como piedra cuando alguien se mete con las personas que quiere. Cuando terminé, dejó la taza con un golpe seco y se cruzó de brazos. ¿Estás segura de que has estado pagando tú sola la hipoteca? Saqué la carpeta azul de mi bolso y se la puse sobre la mesa. Abrió la primera página. Luego la segunda. Y en la tercera levantó la mirada. ¿Tienes pruebas? Esto no es solo moralmente bajo, es legalmente discutible. ¿Discutible cómo? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Maggie se inclinó hacia adelante. Tenía esa cara de cuando sus nietos hacían travesuras, y ella sabía exactamente qué castigo aplicar. Podrías tener derecho a una participación en la casa. Se llama interés equitativo. No estás en el título, pero has contribuido financieramente de forma sustancial y consistente. Sentí que algo se destrababa dentro de mí, como si una puerta, que había estado cerrada con llave por años, finalmente se abriera. ¿Y qué hago? Maggie no vaciló ni un segundo. Te pones en contacto con un abogado. Yo conozco uno. Especialista en bienes raíces y familia. No es barato, pero es honesto. Y tú necesitas a alguien que no se deje pisotear. Me llevé las manos al regazo. Las apreté una contra otra para no temblar. ¿Tú crees que valga la pena? Maggie me agarró la mano y me la apretó con fuerza. No se trata de valer la pena. Se trata de no dejar que te borren de tu propia historia. Nos quedamos en silencio unos segundos. El reloj de la cocina marcaba las 5:30. En casa a esa hora, yo solía poner la mesa, calentar la sopa, alinear los cubiertos. Ahora, en lugar de eso, estaba planeando cómo reclamar lo que era mío por derecho, no por caridad. Le di un sorbo al té. Seguía caliente. Como yo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Me sentí lista. Volví a casa con la dirección del abogado anotada en la parte de atrás de un sobre viejo. No era una dirección elegante, ni falta que hacía. Maggie me aseguró que el hombre sabía lo que hacía. Y eso era todo lo que yo necesitaba. Esa noche el garaje ya no era solo mi celda. Era mi centro de operaciones. Coloqué 3 cajas vacías como escritorio. Encima, mi carpeta azul, el cuaderno negro y una lámpara portátil que había guardado en mi maleta por si acaso. Siempre he sido de las que empacan con prudencia, y por lo visto, la prudencia me estaba salvando la dignidad. Encendí la lámpara. La luz cálida iluminó las carpetas mientras afuera, la casa dormía. O eso creían. Saqué mi libreta de apuntes. Empecé a ordenar cada transferencia por fecha, cada mensaje agradeciéndome el pago, cada «Gracias, suegrita, salvaste el mes». Copié capturas de pantalla, imprimí correos. Revisé hasta los stickers de «Eres un ángel» que me mandaba ella cada vez que cubría un gasto. Todo tenía valor. Todo construía una historia. Mi historia. No de víctima. De testigo. De contribuyente. De pilar. Hice una lista de testigos posibles. Vecinos que sabían que yo vivía allí. Amigos que vinieron a cenar y me vieron en la cocina. No como invitada, sino como parte de la estructura. Escribí. Cada acto de amor fue también un acto legal. No lo sabían, pero yo sí. Al día siguiente, pedí cita con el abogado. No usé el teléfono de la casa, por supuesto. Me fui caminando hasta el parque y desde ahí hice la llamada. Me dieron cita para el lunes siguiente. Mientras tanto, seguí trabajando en silencio. Como siempre lo hice. Corté las malas hierbas del jardín. Barrí el garaje. Pero esta vez, cada acción tenía otro propósito. Dejar claro que yo era parte del funcionamiento del hogar, no como adorno, sino como sostén. Y cada noche, me sentaba frente a mi escritorio de cajas y avanzaba un poco más. Con cada hoja, cada recibo, cada fecha exacta, el dolor se volvía impulso. Y la herida, estrategia. Porque si ellos querían borrar mi nombre de esa casa, iban a tener que enfrentarse a todo lo que yo había hecho por levantarla. Y esta vez, no habría risas. No habría abrazos falsos. No habría perdones baratos. Solo verdad. Y justicia. Volvía de la biblioteca, con más impresiones y el corazón algo más ligero. Había encontrado un artículo sobre interés equitativo, que me hizo sonreír sola en medio de la sala de lectura. Subrayé las frases como quien marca su lugar en la historia. Pero esa sonrisa se me congeló al ver la puerta del garaje. Un candado nuevo. Brillante. Frío. Como su desprecio. Toqué la manija. Inmóvil. Empujé.
Nada. Me quedé ahí, con mis carpetas en una mano y una bolsa de pan en la otra. Parecía un mal chiste. ¿Qué pasa aquí?, grité. Ella salió al patio con esa sonrisa que reservaba para cuando quería parecer cordial. Pero yo ya conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando fingía compasión para ganar discusiones. Ah, lo del candado, es por seguridad, dijo con una dulzura empalagosa. Hay muchos robos últimamente. ¿Y mis cosas?, pregunté, sin moverme. Están dentro. No te preocupes. Si necesitas algo, avísame. Avísame. Como si yo fuera una vecina impertinente, y no la mujer que le crió a la hija mientras ella descansaba. ¿Y cómo se supone que entre? Pues, se encogió de hombros. Tal vez, sería mejor que encontraras otra opción. No queremos incomodarte más. No. No querían incomodarse ellos. Yo ya era una molestia. Una presencia indeseada. Un mueble feo que no sabían cómo tirar sin hacer ruido. Mi hijo apareció, al fin. No miró mis ojos. Solo dijo: «Es por seguridad, mamá. No te lo tomes personal». Me temblaban las manos. No por el miedo. Por la claridad. Porque en ese momento entendí. No me querían encerrada. Me querían fuera. Y me estaban empujando paso a paso. ¿Dónde se supone que duerma esta noche? Silencio. Ella fingió revisar su teléfono. Él se fue hacia el coche. Ahí estaba yo. Con mi bolso, mis papeles y la puerta cerrada con candado como símbolo de lo que ya sabían. Que pronto esa puerta sería definitiva. Volví a casa de Maggie con la dignidad rota pero los pasos firmes. Le conté todo. No dijo nada. Me abrió la habitación de huéspedes y puso una toalla limpia sobre la cama. Esa noche, mientras alisaba las sábanas, porque ese gesto nunca se me va, me dije: se acabó el fingimiento. Ya no estoy esperando justicia. La estoy reclamando. Con papeles. Con pruebas. Con abogados. Con la verdad. Y ellos, que creían haber ganado con un candado, no saben que acaban de firmar su propia notificación. Dormí como no dormía en semanas. No por la cama, aunque era infinitamente mejor que el colchón del garaje, sino por la sensación nueva que se instaló en mi pecho. Alivio. No el de quien escapa, sino el de quien por fin toma el volante. A la mañana siguiente, desayunamos tostadas con mermelada casera y un café que sabía a hogar. Maggie me escuchaba mientras yo le relataba los detalles más recientes. Tenía el cuaderno negro abierto sobre la mesa y marcaba con asteriscos cada evento. Candado, mensajes, omisión de ayuda. Todo. El abogado quiere ver los recibos y mensajes. Quiere armar un caso por interés equitativo y posiblemente enriquecimiento injusto. Le dije, todavía dudando de que esas palabras fueran reales y no parte de una telenovela. Maggie asintió con su gesto habitual, firme, sin exagerar, como una mujer que también ha tenido que pelear con uñas limpias y voz clara. Tienes pruebas, tienes historia, tienes causa, resumió. Me acomodé en la silla y sentí por primera vez en mucho tiempo que no estaba encorvada, ni ante ellos ni ante la vida. El abogado, un hombre seco pero puntual, me recibió esa misma semana. En su oficina todo olía a papel viejo y determinación. Revisó las carpetas, los pagos, los textos. Sus cejas se alzaron más de una vez. Tiene base, dijo finalmente. Y si se niegan a dialogar, podemos ir por vía judicial. Me explicó lo que eso implicaba. Presentar una demanda. Tal vez pedir una medida cautelar que impidiera la venta. Yo asentía, sin decir mucho. Cada palabra era un paso. Y yo estaba lista para caminar. Al regresar, Maggie me tenía lista una sopa de pollo. Pero más que eso, me tenía preparada una frase que me quedó clavada como una estaca en la tierra. Lo que estás haciendo no es venganza, es respeto propio. Y así lo empecé a ver. Ya no se trataba solo de recuperar algo. Se trataba de mostrarles y recordarme a mí misma que mi lugar en esa casa no era un favor. Era merecido. Esa tarde, abrí una nueva libreta. Roja. En ella, no escribí fechas ni ofensas. Solo una lista. Volver a caminar por la casa. Aunque sea desde el recuerdo. Sin sentirme una intrusa. Ver a mi nieta sin pedir permiso. Dormir sin miedo al próximo golpe disfrazado de cortesía. Llamé a mi abogado al día siguiente y le dije con voz clara: sigamos adelante. La carta se entregó un viernes, justo antes del almuerzo. Yo no estaba ahí para verlo, y qué bueno, no porque tuviera miedo, sino porque preferí estar en el despacho del abogado, firmando cada página con mano firme. La carta era clara,
exigencia formal de reembolso proporcional o transferencia de parte de la propiedad. Tenía fecha. Firma. Adjuntos. Una amenaza disfrazada de cortesía legal. Volví a casa de Maggie con una paz que ni el mejor té podía dar. Era esa paz que solo llega cuando una hace lo correcto, aunque tiemble por dentro. 2 horas después, Maggie me avisó. Una vecina suya que vive a 3 casas de la mía, una de esas que todo lo saben y poco callan, la llamó sin perder el tiempo. Tu amiga recibió una carta importante. La nuera salió blanca como sábana. El hijo ni se asomó. Me imaginé la escena. Ella abriendo la puerta con su bata de seda, recogiendo el sobre amarillo con cara de «Esto no puede ser serio», leyendo, releyendo, buscando mi nombre y encontrándolo. Y esa mirada, la del cazador que se da cuenta de que la presa ya no corre, que ahora lo observa desde los árboles. Mi abogado dijo que no esperara respuesta inmediata. Van a evaluar el riesgo, me explicó. Y cuando el miedo entre, hablarán. No se equivocó. Esa noche, desde la ventana del cuarto de invitados, vi algo que me supo a gloria. Las luces de la casa prendidas a deshora. Gente entrando, saliendo. Llamadas. El caos había empezado. Yo no celebré. No lo necesitaba. Me bastó con la imagen de ella mirando su mundo tambalearse. No por crueldad sino por justicia, porque cuando alguien cree que puede huesearte como escalón, lo mínimo que merece es ver cómo tú te levantas sin pisotearlos, pero tampoco regresando. Y esa noche, mientras Maggie tejía en su sillón y yo revisaba los próximos pasos legales, solo pensé en una cosa. A partir de ahora, cada papel que firme será una piedra que coloque en mi nuevo camino, y ni ellos, ni sus llaves, ni sus candados, podrán detenerlo. Nos sentamos con 2 tazas de té y el reloj marcaba casi las 10. La casa estaba en silencio, salvo por el crujido de la madera vieja bajo nuestros pies. Maggie tejía, como siempre, y yo miraba fijamente el borde de mi taza. Ni hablábamos. No hacía falta. Hasta que solté lo que tenía guardado desde hacía años. Lo crié sola, Maggie. Desde los 6 meses. Renuncié a todo para que él tuviera todo. Ella no dijo nada. Solo me miró con esos ojos que no juzgan, pero tampoco consuelan con falsedades. ¿Y qué obtuviste?, preguntó finalmente. No supe responder. No en palabras. Pero mi cuerpo lo dijo todo. Me hundí en la silla. Sentí que se me deshacía el pecho, porque la verdad era simple. Lo di todo, y me devolvieron una esquina de garaje. A veces, dije bajito, pienso que me equivoqué, que fui demasiado buena, que confundí el amor con deber eterno. Maggie dejó de tejer. Eso me sorprendió. Siempre teje. No te equivocaste en amar. Te equivocaste en no amarte también a ti. Esa frase me cruzó como un rayo. Me quedé quieta, mirando el mantel. Lo alisé con la palma. Ese viejo gesto mío que sale solo cuando algo me remueve. ¿Sabes qué es lo más duro?, le dije con la voz afilada. No fue el candado, no fue el garaje, fue el hecho de que él no se sorprendió, no peleó por mí, solo obedeció. Maggie volvió a tejer, pero con más fuerza ahora. El hilo temblaba entre sus dedos. Ya no es un niño, Margaret. Ya no lo puedes proteger. Pero sí puedes protegerte tú. Y ahí lo supe, que algo dentro de mí se había roto, pero no como se rompe un vaso, más bien como una cáscara vieja que por fin se quiebra para que lo nuevo salga. Tomé aire. Me sequé los ojos sin llorar. Y dije en voz alta, se acabó. Ya no soy la madre que espera. Soy la mujer que actúa. Maggie me pasó más té. Y aunque no dijo nada, en su gesto sentí lo que siempre me faltó de ellos. Respeto. Esa noche antes de dormir, escribí una sola línea en el cuaderno rojo. No más silencio disfrazado de amor. La mañana siguiente amaneció nublada, pero a mí el cielo me daba igual. Tenía un sobre bajo el brazo y un plan en la cabeza. Ese día presentábamos el Lispendens. Es un aviso legal, me había explicado el abogado. Se registra sobre la propiedad. Mientras esté activo, no pueden vender, hipotecar ni transferir sin tu consentimiento. Lo llamé mi candado, pero no de castigo, sino de justicia. Fui al juzgado con los papeles impecables. Ni una arruga, ni una mancha. No porque lo exigieran, sino porque eso decía algo de mí. Que a pesar de todo, aún me importaba hacer las cosas bien. El empleado tomó los documentos, los revisó y estampó el sello. Sonó seco, pero para mí fue música. Un golpe que decía, ahora estás en la pelea. Al salir, el viento me revolvió el cabello. Me lo recogí con la misma coleta con la que solía trabajar jornadas dobles. Y me fui directo al banco. Abrí una cuenta nueva. A mi nombre.
Separada. Privada. Cambié contraseñas. Cancelé los accesos compartidos que, por comodidad o cariño, había dejado sin revisar. ¿Desea también actualizar beneficiarios? Me preguntó la chica, amable. Pensé en mi nieta, en su risa, en cómo me decía bu cuando se caía y buscaba refugio en mi falda. Sí, dije, pero esta vez, con condiciones, solo si se cría con respeto. La joven sonrió, sin entender del todo. Pero yo sí. De ahí pasé por una notaría, actualicé mi testamento. No por miedo a morir. Por decisión de vivir con claridad. Ya no dejaría puertas abiertas para quienes solo entran a saquear. Regresé a casa de Maggie con las manos frías y el corazón templado. Le conté todo mientras ella me preparaba un arroz con leche, ese que le sale tan cremoso que uno se siente niña otra vez. ¿Y cómo te sientes?, me preguntó, sirviendo el plato. Libre, dije. Y era cierto. Porque ese día no recuperé la casa. Pero recuperé algo más profundo. El sentido de que mi nombre tiene peso. Y esta vez, está por escrito. Era un domingo tranquilo, de esos con olor a ropa limpia y pan recién horneado. Maggie estaba en el jardín, yo doblando ropa en silencio, cuando tocaron la puerta. 3 golpecitos, suaves. Como quien no quiere molestar, pero necesita entrar. Abrí sin pensar. Y ahí estaba, Lily, mi nieta, con el cabello despeinado, la mochila colgando del hombro y los ojos hinchados de llorar. Abu dijo, casi sin voz, ¿Estás en una residencia? Me quedé congelada. Quise abrazarla pero esperé. Algo en mí temía que diera un paso atrás, que hubiera venido solo por deber. ¿Quién te dijo eso, mi amor? Mamá, respondió, bajando la mirada. Dijo que estabas enferma, que ya no podías vivir con nosotros, que te llevaron a una residencia para que estuvieras mejor cuidada. Tragué saliva. Me ardían los ojos, pero no por tristeza. Por indignación. ¿Y por qué viniste? Lily se metió la mano al bolsillo y sacó una nota doblada, porque encontré esto en el cajón de papá. Era una de las cartas del banco. Una de las que yo envié antes de irme. Tenía mi nombre, mi dirección actual, y la firma del abogado. No sabía qué significaba, pero entendí que no estabas donde me dijeron. La abracé entonces, como si quisiera protegerla de todo, incluso de sus propios padres. Se echó a llorar en mi pecho, y yo la apreté fuerte. Porque en ese momento supe que todo lo que había perdido, no era en vano. ¿Me vas a dejar de querer porque mamá está enojada?, preguntó con miedo. Le levanté la barbilla. Yo no me enojo contigo, Lily. A ti te amo. Siempre. Pero a veces, los adultos hacen cosas que los niños no entienden. Y eso no es tu culpa. Pasó la tarde conmigo, jugamos cartas. Le cociné sus galletas favoritas. Le mostré mi nueva habitación. Todo con la naturalidad que debería haber sido norma, no excepción. Antes de irse, me miró seria. ¿Puedo volver? Cuando quieras. Esta es tu casa también. Y cuando se fue, me senté en la cama y respiré hondo. Porque aunque ellos me habían querido borrar de su historia, Lily había cruzado esa línea. Y ahora, la verdad, tenía un nombre. Y unos ojos que no mentían. El abogado sugirió una reunión formal. Neutral, con testigos, sin posibilidad de negaciones posteriores. Me pareció justo. Y necesario. Se fijó una fecha. Llegué con mi carpeta azul, mi cuaderno rojo, y la carta del banco donde reconocían mis pagos mensuales. Maggie me acompañó pero esperó fuera. Esto lo tienes que cerrar tú, me dijo, dándome un apretón de manos. Mi hijo entró primero. Cabizbajo. Ni siquiera me miró. Ella llegó después, con ese aire de superioridad que usaba como escudo. ¿Para qué es esto?, preguntó apenas se sentó. Ya te dijimos que puedes quedarte unos días más en el garaje. No respondí. El abogado abrió la carpeta y comenzó a leer. Transferencias, correos, mensajes, fechas. Uno por uno. Como una letanía de una verdad que ya no podían ignorar. Ella intentó interrumpir. Todo eso fue voluntario. Fue un favor. Un favor constante, documentado y necesario para que ustedes no perdieran la casa, corrigió el abogado, sin levantar la voz. Pero si ni siquiera está en el título, exclamó ella, colorada. Era una invitada, nada más. Fue entonces que hablé con acento agudo, lenta, clara, mirándola directo a los ojos. No fui una invitada, fui la base, la red, el respaldo. Cuando ustedes no pudieron pagar,
Fui yo quien sostuvo esa casa. No con promesas, con dinero, con tiempo, con cuidados. Y ustedes lo sabían. Mi hijo levantó la vista. Por primera vez en semanas. Mamá, yo no sabía que era tanto. Yo pensé. Lo miré con una mezcla de dolor y compasión. Porque a veces, el peor abandono no es el que se hace con crueldad. Es el que nace de la indiferencia. No pensaste. Solo seguiste. Como si yo estuviera obligada a darte todo sin pedir nada. Ella resopló. Dio un manotazo en la mesa. Pero ya era tarde. Las pruebas hablaban por sí solas. El abogado cerró la carpeta. Tienen dos opciones. Llevamos esto a juicio, con el riesgo de perder mucho más. O llegamos a un acuerdo aquí y ahora. Silencio. Ella no respondió. Pero el temblor en su mandíbula lo dijo todo. Y ahí supe que el poder había cambiado de manos. Ya no eran ellos los que dictaban. Era yo quien ponía límites. Y esta vez, no me iban a hacer callar. Salimos de la oficina del abogado en completo silencio. Yo iba unos pasos atrás. Ellos caminaban rápido, como si quisieran dejar atrás lo que acababa de ocurrir. Pero no se puede dejar atrás lo que una ha sembrado durante años. En el estacionamiento, ella se detuvo en seco, se dio la vuelta y me enfrentó. ¿Qué quieres, Margaret? ¿Dinero? ¿Destruir a tu hijo? ¿Hacernos quedar como monstruos? Yo no respondí de inmediato. La miré con calma. Observé su rostro alterado, el maquillaje corrido, las manos temblorosas. ¿Destruirlos? Dije por fin. Yo los sostuve. Ella apretó los puños. Estás arruinando todo. Nos van a embargar si esto se corre. No podemos vender la casa. Y ahí lo solté, con esa voz que sale cuando una ya no tiene miedo de sonar fuerte. Tú me arruinaste primero. Se quedó helada. Mi hijo la miró, después me miró a mí, por primera vez, como si viera a una persona y no a una presencia de fondo. No sabía que habías pagado tanto, dijo, bajito, casi con culpa. No sabías porque nunca preguntaste, le respondí, porque te acostumbraste a que yo estuviera ahí, como el aire, hasta que decidiste que estorbaba. Ella se dio media vuelta, murmurando algo entre dientes. No la seguí. Mamá, dijo mi hijo, ¿de verdad estás dispuesta a llevar esto hasta el final? Me acerqué. Le toqué el hombro. Estoy dispuesta a no desaparecer. Eso es todo. Y con eso, me fui. No porque gané, sino porque, por fin, entendieron que yo no iba a doblarme. No esta vez. La propuesta llegó una semana después. $65. Y visitas libres con Lily. Mi abogado me lo explicó con cuidado. Es una oferta razonable, considerando todo lo que podríamos tardar en juicio. No es todo lo que mereces, pero sí una forma de cerrar dignamente. Le pedí tiempo para pensar. No porque dudara, sino porque quería saborear el momento, como quien mira una casa por última vez antes de cerrar la puerta. Acepté. Con condiciones. Quiero que quede por escrito que no podrán volver a hacerme esto, le dije. Que no podrán alegar que les debo, ni que fue un regalo. Quiero protección legal total. El abogado sonrió. Asintió. Y redactó cada cláusula con esa precisión que tienen los que entienden que, para algunas mujeres, cada centavo también es una cicatriz. Firmamos en una oficina sencilla. El mismo lugar donde empezó todo. Esta vez, mi hijo sí me miró. No con odio. Con algo parecido a vergüenza. Ella no dijo palabra. Ni falta que hizo. Cuando salimos, el sol caía fuerte. El calor pegaba en la cara, pero yo no sentía peso. Porque ese día, no salí con un cheque. Salí con algo más valioso. Mi espacio, mi nombre, mi respeto. Con el dinero compré un pequeño condominio cerca de Maggie. Un lugar tranquilo, con buena luz y sin fantasmas. La primera noche, me acosté en una cama nueva, con sábanas que elegí yo. Y dormí sin sobresaltos. Sin que nadie me apagara la luz. Sin que una puerta cerrada significara no entras. Y al día siguiente, cuando Lily me llamó para decir que ya empacaba sus cosas para su primera visita, entendí que la historia no había terminado mal. Había terminado justa. Colgué el último cuadro en la pared. Una foto de Lily y yo en la playa. Su sonrisa lo decía todo. Lo había logrado. No el dinero, no la venganza. Había recuperado mi lugar. Cada rincón de mi nuevo condominio tenía algo mío. Los frascos con etiquetas que tanto me gustan. La manta tejida que Maggie me regaló. Las plantas que volví a cuidar con calma. Y sobre la repisa, en un marco dorado, el recordatorio más poderoso. Aquella nota que me dejaron sobre mis maletas. Si quieres quedarte aquí,
Tenemos el garaje cara sonriente. Tu nuera que te quiere. Lo miré y sonreí. No con rencor. Con certeza. Porque eso que pensaron que sería mi final, fue solo mi comienzo. Mil gracias por ver el video. Si te gustó la historia, dale like, cuéntame en los comentarios qué te pareció, y dime desde qué ciudad me estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde llega esta historia. Y no olvides suscribirte al canal, y echarle un vistazo a mis otros videos.